Este estudio bíblico que les presento hoy se llama De la desesperación a la esperanza y es del libro de Ruth, la vida de Noemi. Esta mujer que quedó desamparada de sus 2 hijos, de su esposo, pero no de Dios, porque Dios no abandona, Dios no desampara. Aunque nos encontremos en medio de situaciones adversas, Dios siempre está presente fortaleciéndonos, porque su amor es eterno, su amor no nos deja. Aunque no tengamos una explicación de los tiempos difíciles que nos toca vivir, Dios está con nosotros. Dios no está quieto, siempre Dios está actuando. Esta mujer que se fue a morar a los campos de Moab con su familia como consecuencia del hambre en la tierra de Judá. Resulta que quedó viuda, sin sus hijos y sola con sus 2 nueras. En medio de esa desolación decide volver a su pueblo, porque estando en Moab, ella oyó que Dios había bendecido a la tierra de Judá. Su primera actitud fue levantarse, como vemos en Ruth 1:6, y salir del lugar donde había estado. A veces nos pasan situaciones tan duras y difíciles y creemos que por nuestra propia fuerza es que podemos contarla, pedir ayuda o reponernos. Pero es la fortaleza de Dios, es el amor de Dios que nos sostiene, es el amor de Dios que nos abre camino. Y aún en esa adversidad, Dios está presente haciéndose fuerte Él en nosotros. Nos ayuda a conocerlo aún más a Dios. Y siempre llegan buenas noticias. Ahí en Moab, en una tierra que no era Judá, ahí Noemí pudo oír que Dios había bendecido su pueblo. Y lo primero que hizo fue salir, levantarse, salir de esa situación de tristeza, de dolor, de desesperación, y decide volver a su tierra, a su pueblo, decide volver a su congregación, a la tierra de Judá. Lo primero que ella hace es desvincular su corazón de ese lugar, de Moab, para ser libre de salir. Dios fue quien se ocupó que ella pudiera oír que la tierra de Judá había sido bendecida. Dios se encargó que su voz llegara al corazón de Noemí para que ella pudiera ir en pos de su bendición. A veces escuchamos muchas noticias, pero ninguna nos hace bien. Y la pregunta, como siempre, es: ¿qué estamos oyendo? ¿Qué noticia dejamos que entre a nuestros oídos? ¿Qué es lo que oímos voluntariamente? Dice que la fe viene por el oír. Todo lo que oímos genera fe en nosotros. Fe a lo que oímos. Oímos de Dios, de los milagros de Dios, genera fe a Dios. Pero cuando oímos otras noticias, ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en lo que no es Dios. La fe nos activa y nos motiva. La fe es lo que nos regresa a casa. Y es cuando el Padre nos prepara camino de bendición, porque a Él le agrada a los que le creen. Lo que genera fe es lo que entra por nuestros oídos. Si pudiéramos entender lo que provoca un corazón que cree, si pudieras llenarte de fe en este día y traer a memoria las cosas del Señor que quizás quedaron a mitad de camino por no creer, o quizás te fuiste de la congregación, quizás te fuiste de tu hogar, de tu círculo de amistades, de tu trabajo, te apartaste en el corazón de Dios por no creer que Dios podía hacerlo, que Dios tenía una nueva oportunidad para vos, que Dios hace nueva todas las cosas, como lo hizo con Noemí, que la sacó de esta desesperación para posicionarla en fe, en esperanza. Pero la clave fue oír que Dios había bendecido a su pueblo, había bendecido a sus hijos. Y a veces estamos en lugares donde la bendición no puede llegar. Dios bendice a sus hijos. Hay ambientes, hay lugares, relacionamientos que no nos ayudan porque estamos fuera del corazón de Dios, porque esos lugares, esos ambientes, esos relacionamientos nos alejan del Padre.
Y Dios no nos puede bendecir porque la mayor bendición es cuando Él nos atrae a Él. Y animarte, como hizo Noemi, salió de ese lugar, decidió salir de Moab y volver a Judá, volver al corazón de Dios.